pues lo primero es que el presidente de Colombia está desatado. Yo creo que le dispara a todo, le dispara a Trump en Gaza, lo compara con Hitler y está tratando de hacer una defensa a ultranza de sus aliados Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todos estos líderes venezolanos que han protegido a las mafias colombianas en ese país, al ELN, a las FARC, a la Segunda Marquetalia, etcétera. Entonces, digamos, a mí no me sorprende que el presidente Petro esté haciendo esa defensa de estos grupos criminales. Lo que sí creo que él no logra comprender son los efectos que esto va a traer, no solamente para Venezuela, sino para Colombia. Y como tú muy bien dices, aunque la administración Trump ha prometido que no va a poner soldados americanos en un conflicto en un territorio extranjero, yo creo que lo que está buscando Estados Unidos con este operativo es lograr una especie de implosión, que sean los mismos venezolanos los que terminen o entregando o matando a estos dos personajes y a otros de la cúpula. La verdad es que Estados Unidos parte de lo que está tratando de hacer es negociar con alguna gente en la cúpula militar para asegurarse que los militares no permitan la balcanización de ese país ante la caída de Maduro y de Diosdado, y que se pueda llegar a una transición hacia la democracia en ese país, cosa que hoy vemos con el poder del narcotráfico en ese país, pues va a ser muy difícil. Por eso yo creo que Estados Unidos, su operativo militar no solamente es un mensaje de fuerza y de amedrentamiento a ese país, sino yo sí creo que Estados Unidos está preparado de si tiene que apoyar en un proceso de cambio con misiles, con unos operativos muy específicos a una gente, pues así lo hará, como vimos, como apoyó a Israel en los ataques en Irán. Entonces, yo creo que las horas de Maduro sí están contadas. Creo que el mensaje de Pete Hegseth desde el portaaviones ayer, donde le dice, señor Maduro, usted tiene que tomar unas decisiones y pronto, un poco el mensaje es, entréguese y negocie con la justicia de los Estados Unidos o asumirá las consecuencias de lo que viene. Pero como vuelvo al tema de Colombia, yo creo que el presidente Petro, como siempre, se está inmiscuyendo en un conflicto que, aunque parece que no fuera de él, va a terminar siendo de él. Y yo sí creo que así como Estados Unidos hoy en día está atacando a los carteles mexicanos, está atacando a los carteles venezolanos, muy seguramente el siguiente en la lista son los carteles colombianos que el presidente Petro ha tratado de proteger con su paz total. Andrés, hay varias preguntas que surgen aquí en los diferentes escenarios que están sobre la mesa. Acciones quirúrgicas. Acabamos de ver hace menos de 24 horas un operativo del gobierno de Netanyahu en Doha, en la capital de Qatar, donde en el lugar donde se encontraba parte de la cúpula de Hamas, pues fue bombardeada de manera quirúrgica esa zona. ¿Tú descartas que, dentro del menú que hay de posibilidades, de que haya acciones quirúrgicas si no se llega a una negociación contra Nicolás Maduro, contra Diosdado Cabello y contra Vladimir Padrino y quizá los hermanos Rodríguez, y por eso hasta cierto punto la histeria y el lenguaje totalmente bullicioso, para decirlo menos, por parte de ellos que estamos escuchando? No, no lo descarto. Yo creo que toda esa gente que tú mencionas hoy debe estar durmiendo, mirando hacia el cielo, esperando en qué momento o le cae un misil o le explota el celular, porque te digo, lo que queda claro, y lo había dicho anterior en tu programa, muchas de esas agencias de inteligencia, incluyendo el Mossad, seguramente ya están operando en territorio venezolano, seguramente en territorio de frontera con Colombia. Por eso mucho de lo que dice Petro de que no se va a permitir dar su país para una invasión, es porque él ya es consciente que muchas de las agencias de inteligencia han pasado por Colombia y ya están operando en la zona. Y te digo, no lo descarto. Yo creo que eso sería una forma muy rápida, muy sabia, de no solamente de salir de estos líderes, sino además de mandar un mensaje al resto de la cúpula que también están en el negocio del narcotráfico, que es: ustedes tienen que ser un aliado en esta transición hacia la democracia. Entendemos que llevan décadas usurpando y beneficiándose del negocio del narcotráfico. Busquemos la manera de negociación, de negociar con el Departamento de Justicia, pero ustedes tienen que garantizar que Edmundo López y María Corina y el resto de los líderes de venezolanos
puedan empezar un proceso de transición democrática en ese país. Ahora bien, dentro de todo este contexto, ¿qué importancia tiene el anuncio de la reapertura de la base en el Ecuador, de la base de Manta? Muy importante, y además yo no sé si tú viste, justamente ayer en una de las alocuciones de Maduro aparece el señor Rafael Correa acompañándolo. A nosotros se nos olvida que uno de los grandes, digamos, determinadores de todo este cambio fue el señor Rafael Correa cuando expulsó a la base militar de Manta y permitió que el narcotráfico que utilizaba no solamente a Venezuela sino a Ecuador para salida de su producto, pues se volviera el gran aliado de los narcotraficantes. Él fue el que además empezó con las demandas internacionales contra Colombia por la fumigación aérea, lo cual no solamente logró una victoria jurídica, sino logró que en Colombia la Corte Constitucional prohibiera la aspersión con glifosato, y todo eso es lo que ha desatado el crecimiento del narcotráfico en los últimos 10 años. Digamos, lo que nosotros vemos de cultivos ilícitos en Colombia, de bandas criminales, de movimiento de precursores desde China por todos estos territorios hacia México y hacia Estados Unidos, nuevamente lo iniciaron personajes como Rafael Correa, como el mismo Chávez y algunos de los líderes de izquierda en la región. Entonces, por eso yo creo que lo bueno y lo positivo para Latinoamérica es que Estados Unidos despertó, como dirían, I'm back, ese vacío de poder que le habían dejado a los chinos y a los narcotraficantes, nuevamente lo quieren volver a usurpar, y yo creo que la gente tiene que entender que para el presidente Trump no solamente es una guerra contra las drogas, no solo es una guerra contra estos líderes venezolanos, sino para él es toda una guerra cultural en Estados Unidos. Para el presidente Trump, la crisis de la sociedad americana, la crisis de violencia en las ciudades, todo este movimiento wokeism que se tomó Estados Unidos en las últimas décadas, parte por el problema y el flagelo de la droga y del narcotráfico hacia su país. Por eso yo creo que la gente tiene que entender que para el presidente Trump esto es un paso más en una guerra mucho más grande que él está dando contra los demócratas en su país para tratar de volver a recuperar y reconstruir la sociedad americana que todos conocimos, ese famoso sueño americano. Andrés Otero, como siempre, muchísimas gracias por tu brillante participación, como siempre. Y estamos en contacto hasta una nueva oportunidad.